jardín memorable y hermoso, donde las rosas exhalan su olor. Allí Cristo en santo reposo levantó su plegaria de amor. Oh, qué bello jardín, el jardín de oración, donde el alma se encuentra con Dios. Allí miro al Señor y escucho su voz en la hora de la oración. Un vergel de eterna primavera, porque Dios da linda bendición. Es el sitio donde Cristo me espera, el bendito rincón de oración. Oh, qué bello jardín, el jardín de oración, donde el alma se encuentra con Dios. Allí miro al Señor y escucho su voz en la hora de la oración. Hay un huerto que Cristo me ofrece, mis penurias y cargas quitar. Allí el rostro del cielo florecer, y mi copa se ve rebosar. Oh, qué bello jardín, el jardín de oración, donde el alma se encuentra con Dios. Allí miro al Señor y escucho su voz en la hora de la oración. Es el sitio donde Cristo me invita a implorar su bondad y perdón. Es allí donde el alma contrita se recoge con fe y devoción. Oh, qué bello jardín, el jardín de oración, donde el alma se encuentra con Dios. Allí miro al Señor y escucho su voz en la hora de la oración. Muy buenas noches, queridas amigas y amigos. Qué alegría estar juntos en este día en el cual podemos tener un encuentro de comunión con Dios. En primer lugar, también tener un encuentro especial con la palabra de Dios. Y como es el propósito de nuestro Dios, también tener comunión con nuestros hermanos. Dedicar este tiempo importante a la oración, al estudio de la palabra de Dios, también para el testimonio, para la gratitud a Dios. Damos gracias a Dios por un día que Él nos dio. Nos dio la vida, nos dio la posibilidad de estar cercano a nuestros seres queridos, a nuestra familia, amigos y hermanos, a través también de este canal de esperanza. Damos gracias a Dios entonces por la oportunidad de abrir su palabra y de saludarles a cada uno de ustedes en este día. Queremos mandar un cariñoso saludo a quienes ya están uniéndose al programa del día de hoy. De manera especial saludamos a nuestro querido hermano Carlos Corbalán, Dios le bendiga. Contento de saludarle a través de este medio
Él envía un saludo también para los hermanos. Dice, Shalom, que el Eterno nos dé su Santo Espíritu. Un valioso mensaje. Hoy vamos a hablar justamente acerca de ese Dios que ha prometido y ha enviado su Espíritu para cada uno de sus hijos. Así que con mucho cariño les saludamos en este día. Como escuchábamos las primeras dos melodías, los primeros dos himnos, con la seguridad de que Dios es nuestro refugio. Y en segundo lugar, el jardín de oración, que Dios ha permitido que tengamos esta comunicación directa con Dios a través de la oración. Así que bienvenidos una vez más a este tiempo de oración, a este espacio de encuentro con la familia, con el pueblo de Dios. Queremos, por supuesto, mencionar, como lo hemos hecho en las oportunidades anteriores, que pueden registrar allí a través de un mensaje algún pedido de oración, algún agradecimiento a Dios, o tal vez algún corto o breve testimonio que ustedes consideren importante para poder también engrandecer el nombre de Dios, de lo que Dios ha hecho en estos días, en esta semana, o en estas semanas, en estos últimos días, estas últimas semanas. Algún testimonio vale la pena compartirlo para fortalecer nuestra fe, nuestra experiencia con Dios. Quiero leer también el saludo de nuestra hermana Mónica Ojeda. Dice: bendiciones, pastor, saludos y abrazos a la hermandad de Placeres. Principalmente la iglesia de los Placeres está reunida en el día de hoy, pero también tenemos algunos amigos que seguramente desde algún otro sector aquí de la zona de la quinta región puede estar participando de este programa. En estos primeros minutos, siempre lo mencionamos, puede usted compartir esperanza con otra persona, algún familiar, algún amigo, alguien que vale la pena compartir esperanza y permitir que el Espíritu Santo trabaje en el corazón de esas personas. Este es un momento oportuno para compartir esperanza, porque el estudio que hoy también vamos a realizar juntos en la palabra de Dios lleva este mensaje de esperanza. Así que con alegría damos inicio entonces y vamos a orar al Señor para que pueda su Espíritu, como decía nuestro hermano Carlos, manifestarse en nuestro corazón, en nuestra vida. Inclinemos el rostro para orar. Cariñoso Dios, te agradecemos por tus inmensos cuidados, especialmente con las familias del pueblo de Dios, las familias de la iglesia. En esta oportunidad, muchas de estas familias de la iglesia de los Placeres o de la quinta región, Señor, sabemos que en medio de la situación local, nacional, mundial, sabemos, Señor, que no estamos solos. Tu presencia ha estado con nosotros, así como tu presencia guió al pueblo de Israel a lo largo del desierto. De día y de noche tu presencia siempre se manifestó en medio de tu pueblo. Después también a través de tu presencia en el santuario que estaba en medio del campamento de Israel, también tú hiciste morada en medio de tu pueblo. Por esa razón, Señor, nosotros tenemos esa seguridad que en medio de nuestro hogar, cada vez que nosotros abrimos tu palabra en nuestra casa, que oramos en nuestra familia, tú manifiestas tu presencia, Señor. Y por eso en esta tarde queremos agradecerte porque nos das la seguridad de que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Y aunque no veamos sus acciones así con los ojos físicos, sabemos que tú estás actuando, Señor. Sabemos que tu propósito se cumple en nuestra vida. Y por eso con humildad queremos ponernos en tus manos para que tú realices la obra que tú crees que es necesaria e importante, porque queremos estar preparados, listos para ir al reino de Dios cuando Cristo venga. Señor, damos inicio a este momento de estudio de tu palabra, de testimonio, de comunión con nuestros hermanos también, y lo hacemos solicitando tu presencia, la presencia del Espíritu Santo, y nos aferramos a los méritos sagrados de Jesucristo nuestro Salvador. Amén, Padre. Amén. Muy bien, agradecemos a Dios entonces ya poder iniciar el estudio del día de hoy. Por supuesto que ustedes muy bien saben que cuando, en primer lugar, la mayoría de los países tiene algún sistema especial de cultivo, ¿no?
Me sorprendí gratamente, por ejemplo, el año 1988 tuve el privilegio de ascender a las ruinas de Machu Picchu, allá en el Perú. Justo en aquella oportunidad existía todavía la unión de dos países en lo que se conocía como la Unión Incaica. Originalmente la Unión Incaica comenzó con la participación de Perú, Bolivia, Ecuador, Chile. Posteriormente Chile formó la Unión Chilena, Ecuador también formó otra unión posteriormente y quedaba la Unión Incaica constituida por Perú y Bolivia. Y en esa oportunidad entonces el Congreso de Jóvenes de la Unión Incaica se realizó en la ciudad del Cusco. Y un hermoso encuentro de jóvenes. En aquella oportunidad yo tenía 16 años, me imagino que como la edad de algunos de los muchachos de nuestra iglesia, algunos de los jóvenes, bien jovencitos, y no tenía la posibilidad de ir a ese congreso, pero como la iglesia me había elegido para ser director de jóvenes, en virtud de eso, entonces mis padres también me autorizaron a hacer ese viaje, trabajamos duro para hacer los ahorros y poder hacer ese viaje. Y cuando, como parte del congreso, uno de aquellos días subimos a las ruinas de Machu Picchu allá arriba. Y me llamó la atención que en la cima de aquel cerro, en la cima misma de aquel cerro enorme allí, hay prácticamente una ciudad. Y nos explicaban los guías allí, en estas ruinas, el sistema de cultivo que tenían los incas en ese lugar. Por supuesto que estaban allí arriba porque estaban escondidos de los españoles, ¿cierto? Entonces, por esa razón se encontraban en esas alturas y no podían bajar, ¿cierto? Descender al valle a cultivar la tierra. Por lo tanto, tuvieron que crear un formato, alguna manera de cultivar la tierra. Y ellos entonces tenían un sistema de cultivo, ¿no? Que era en mesetas o un sistema de gradas, ¿cierto? Unas mesetas, ¿cierto? En escalinata, y cada una de esas mesetas entonces se cultivaba allí y era muy bueno porque en ese lugar ellos podían regar y el regadío, ¿cierto? La humedad iba descendiendo, haciendo por supuesto uso de la gravedad, de la altura, iban descendiendo la humedad o el agua, ¿cierto? De regadío iba descendiendo, iba regando cada una de esas mesetas, de esas pequeñas plataformas, hasta llegar a la parte inferior donde entonces se regaba todo el cultivo. Interesante. Hay otros sistemas en el desierto, por ejemplo, aquí en el norte de Chile, el sistema de cultivo no es fácil, pero desde Israel trajeron una tecnología interesante, novedosa, hace algunos años atrás, más o menos más de una década atrás, por supuesto unas 2 décadas seguramente, un sistema de regadío que colocaban unas mallas en forma vertical a las alturas, ¿cierto? Y esas mallas que se elevaban por las alturas durante la noche del desierto atrapaban la camanchaca, atrapaban la humedad, ¿cierto? De la neblina allí. Y esas mallas entonces tenían un sistema en la parte inferior, un sistema de canaletas que hacían circular el agua de tal forma que llevaban entonces la humedad, el regadío a todo el cultivo en pleno desierto. Y en pleno desierto entonces daba frutos. Entonces son sistemas novedosos, sorprendentes, que uno no imagina que puede ser posible, pero fue logrado, aún en las circunstancias más adversas. Hay zonas de nuestro país que son mucho más privilegiadas, donde por supuesto es un poco más fácil el sistema de cultivo, pero aún así en los últimos años sabemos muy bien que el agua ha sido escasa. Grandes zonas de nuestro país por años han estado en sequías extensas, muy largas, y ha sido difícil. Pero en la última semana, y damos gracias a Dios, la última semana recién, las últimas 2 semanas hemos recibido abundante agua, abundante lluvia. Y agradecemos a Dios. Yo compartí a través de una de las redes sociales un mensaje, un párrafo de aquel hermoso himno que nosotros cantamos: lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor.
mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador, lluvias del Espíritu Santo, ¿sí? Junto con esas aguas, pidiendo a Dios que también su Espíritu se derrame con abundancia en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, porque queremos ser no solamente religiosos, no solamente cristianos del común de las personas, queremos ser cristianos relevantes, cristianos que puedan marcar una diferencia en la comunidad donde estamos y nuestra vida se transforme en una poderosa luz para guiar a otros hacia la luz principal que es Cristo Jesús a través también de su palabra. Por lo tanto, entonces, aquella persona que cultiva la tierra, que lanza la semilla, siempre espera recoger un fruto, ¿sí? El propósito de lanzar la semilla en la tierra, o de haber preparado la tierra, haber hecho todo el preparativo y después lanzar la semilla, no es solamente que aquel pedazo, aquella hectárea de tierra se llene de plantas o de árboles y nada más que eso, para tener buena sombra o que se vea un lindo paisaje verde, ¿no? El que cultiva la tierra siempre espera recibir fruto, espera cosechar fruto. Y todo su esfuerzo, la inversión de dinero, de tiempo, de recursos, de trabajo, es porque espera recoger frutos. Siempre está la expectativa. Y su trabajo es con ese propósito. Entonces, nosotros en nuestra experiencia cristiana, un día en nuestra vida, en nuestro corazón, también cayó la semilla del Evangelio de Cristo. La semilla de la palabra de Dios. Y después que cayó esa semilla, el Espíritu de Dios comenzó a hacer crecer, a brotar aquella semilla, a germinar y posteriormente entonces comenzó a crecer. Pero claro, el propósito de Dios es que esa semilla que un día era pequeña en nuestro corazón llegue a dar un fruto. Llegue a dar un fruto. Y es por esa razón entonces que nosotros hoy tenemos una responsabilidad para que esa semilla pueda dar fruto. Y la Biblia, la palabra de Dios, entonces nos da la orientación de qué manera nosotros con la ayuda de Dios podemos permitir que esa semilla pueda dar abundante fruto. No solo una muestra de fruto, sino que esté nuestra vida cargada de frutos del Espíritu, por supuesto, frutos de bendición y de salvación. Quiero invitarles a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 7. Recuerden ustedes que San Mateo, capítulo 7, vamos a leer. Recuerden que en estos capítulos del Evangelio de Mateo quedó registrado el Sermón del Monte, ¿sí? O el Sermón de la Montaña. Jesús allí en el Monte de los Olivos entregó uno de los más importantes sermones, discursos. Es conocido también como el discurso maestro de Jesucristo. Quedó registrado en los evangelios, principalmente en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 6, 7 en adelante, ¿sí? Entonces, en este discurso maestro, en este gran sermón, Jesús dejó enseñanzas muy valiosas para nuestra experiencia cristiana. Por ejemplo, encontramos allí que queda registrado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 9 hasta el 13, cuando Jesús les enseñó a los discípulos a orar, por ejemplo, ¿sí? Y así podemos encontrar grandes enseñanzas para la experiencia de todo creyente, de todo cristiano. En este contexto vamos a leer el capítulo 7 de San Mateo y versículos 15 hasta el 20. Y en estos versículos nos gustaría entonces poder centrar nuestra mirada y extraer valiosas lecciones. Capítulo 7 de San Mateo, versículos 15 hasta el 20. Y dice así la palabra del Señor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Si ustedes se fijan, este párrafo comienza con este versículo, con esta advertencia de parte de Jesús. ¿Por qué Jesús nos comienza este párrafo, este mensaje con esta advertencia? Por una razón muy sencilla, porque el mundo está plagada de personas con esta descripción, con estas características, que aparentemente pueden ser personas muy buenas, ¿cierto? Muy cristianas, pero
en realidad por dentro dice son lobos rapaces, es decir, que su vida no es un aporte, su vida simplemente es un instrumento de confusión, un instrumento de división, es un instrumento de maldad finalmente. Por eso Jesús comienza con esta advertencia, con esta amonestación. Cuidaos, guardaos de aquellos que por fuera parecen ovejas, pero en realidad por dentro son lobos rapaces. Ahora entonces, versículo 16, miren cómo sigue este mensaje. Por sus frutos los conoceréis. Muy bien. ¿Cómo discernir si una persona, no solo una persona, un tercero, sino cómo darme cuenta yo en qué posición estoy, en qué camino estoy? Porque tal vez sin yo habérmelo propuesto, puedo haber entrado en este camino, que por fuera pareciera, me siento como que estoy por buen camino, pero tal vez de forma interior, sin yo haberme dado cuenta o habérmelo propuesto, en realidad no estoy siendo lo que Dios espera de mí. Por eso aquí dice el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Aquí entonces nos da el Señor Jesús una luz, una herramienta, un instrumento para discernir cuando una persona está andando por un buen camino o ha elegido el camino equivocado. ¿Cuál es el instrumento entonces? Dice aquí, por sus frutos los conoceréis. Basta mirar los frutos de una persona para darse cuenta si es buen fruto o es mal fruto. Basta ver los frutos de un árbol, de una planta, si sus frutos son buenos o no son buenos. Si produce fruto o no produce, o solamente hojas. Porque yo creo que el Señor Jesús no desea que tú y yo seamos solamente hojas lindas, hermosas, abundante follaje, ¿no? Espera frutos, ¿sí? Ya vamos a ver lo que Jesús dice respecto a los frutos. Luego dice entonces en el versículo 16, estamos leyendo, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. Claro, es una matemática simple. 2 más 2 es 4. Un buen árbol da buenos frutos, pero un mal árbol dará frutos malos, dice Jesús. Y es de una lógica fácil de entender. Luego dice de la siguiente manera, versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, no puede. Si un árbol es bueno, dará siempre buenos frutos. No puede dar mal fruto, ¿sí? Haciendo la aplicación homilética, espiritual a este versículo, entonces, si con sinceridad y humildad de corazón nosotros buscamos a Dios, a través de la Biblia, a través de la oración, a través de la experiencia cristiana, la vida de comunión, nuestra vida tiene que dar buenos frutos, porque el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestra vida. Entonces, los frutos tienen que haber y serán fácilmente perceptibles por los demás. No necesitaré comenzar a gritar y a mostrarle a otros yo así, enrostrarle mis buenos frutos. No, los frutos buenos serán fácilmente visibles por los demás. Porque todo buen árbol no puede dar malos frutos. Luego dice el versículo, la segunda parte del versículo 18, estábamos leyendo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede. Si es mal árbol, dará frutos malos. Pero si es un buen árbol, siempre sus frutos serán buenos. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, termina el versículo 20, por sus frutos los conoceréis. Si un árbol está dando malos frutos, tendrá que ser cortado, dice aquí en el capítulo 7 de San Mateo. ¿Por qué será cortado? Porque lo que está haciendo es quitarle
quitarle agua a los otros árboles que quieren y pueden dar buen fruto. Entonces le está quitando nutrientes a la tierra, solo para mantener un follaje lindo, hojas abundantes, pero ningún fruto. Entonces ese árbol tiene que ser cortado y echado en el fuego, dice el versículo número 19. Todos esperamos, con humildad y con sinceridad, dar buenos frutos. Queremos que aquella semillita que comenzó pequeña al principio, comience a germinar y a brotar. Y no se verá el fruto al día siguiente que la semilla cayó en la tierra, al día siguiente que la semilla cayó en el corazón. Tiene que haber un proceso de crecimiento, de desarrollo, de madurez, hasta que llegará el momento, en la época correspondiente de aquella planta, de aquel árbol, que vendrá también, comenzarán a aparecer las flores abundantes y finalmente se verá el fruto también abundante. Esa es la ley de la naturaleza, la ley de la vida que Dios estableció al principio cuando creó este mundo. Y ha sido así a lo largo de todos los siglos. Entonces, vemos aquí que, sin embargo, esa semilla, ¿cierto?, cayó en una tierra que fue preparada por el agricultor, preparó la tierra, luego lanzó la semilla y comienza a cuidar esa semilla, esa plantita comienza a cuidarla en todo su proceso. Si aparecen malezas, hay que desmalezar, hay que regar, proveer agua suficiente de acuerdo a la semilla, de acuerdo a la planta que se está cultivando y acompañar en el proceso. No es que se lanzó la semilla y el agricultor se desentiende y vuelve solamente el día de la cosecha. No, tiene que estar preocupado, atento. Así también Dios actúa con nosotros. De la misma manera, Dios también está acompañando, está cerca nuestro, está preocupado de que nuestra vida comience y viva todo ese proceso hasta que comience entonces a crecer, a desarrollarse y un día, en algún momento, con la ayuda de Dios, dar abundantes frutos, ricos frutos, ¿sí? Como vemos aquí, unas deliciosas naranjas, ¿sí? A propósito de naranjas, años atrás, en la comuna de Independencia, en Santiago, llegamos allí a vivir una casita y quedamos tan contentos porque al llegar a la casita, allí en el antejardín no tenía pasto, nada, tenía solo tierra, pero se veía una tierra muy húmeda, por lo tanto se veía bien buena, y en el antejardín había un solo árbol, un árbol de unas hojas verdes intensas, un verde intenso, las hojas así muy vivas, hermoso. Y entonces nosotros pensamos, qué alegría, tendremos allí un árbol y claro, era un naranjo, muy lindo. Y efectivamente llegó el momento y el árbol comenzó a florecer y después llegado la época, esas flores se transformaron en frutos que comenzaron a crecer y bueno, la expectativa nuestra por supuesto también crecía cada día. Y finalmente crecieron allí en el naranjo unos frutos, unos naranjos enormes, pero no solo eran grandes, enormes, sino que comenzaron a madurar y el color de estas naranjas eran tan vivos que con el verde intenso de las hojas contrastaba y era solo mirar y inmediatamente se hacía agua en la boca por las ganas y el deseo de poder disfrutar del sabor de estas ricas naranjas. Pero el problema sucedió cuando entonces pensamos que ya estaba la fruta madura y cortamos allí algunas naranjas, recogimos las más lindas del árbol y con un cuchillo entonces partimos la naranja y comenzamos a degustar su sabor y qué decepción más grande. Qué decepción más grande, aunque tenían buen jugo, pero eran naranjas amargas. No tenían nada de dulzor. Y nosotros pensamos, bueno, tal vez esta naranja salió sin dulzor, vamos a probar otra, amarga, vamos a probar otra, amarga. Todas las naranjas que había producido este árbol eran naranjas amargas. ¿Saben ustedes que finalmente las naranjas de aquel árbol caían al suelo y allí se perdían? Y más de alguna oportunidad pasó alguna persona por frente a la casa y miraba el antejardín nuestro y las naranjas tiradas en el suelo, ¿no?
Y entonces alguno por allí se atrevía a decir, vecino, ¿y será que usted me podría regalar una naranja? Y nosotros que ya sabíamos le decíamos, no hay problema, vecino, si quiere le regalamos 2, 3, 4, lleve si usted quiere, pero son naranjas amargas. Y quedaban sorprendidas las personas. No puede ser, sí, si quiere probar una, y le invitamos una. Y finalmente entonces todas las personas movían la cabeza decepcionados, ¿no? Decepcionados. Todo buen árbol da buen fruto, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces Dios desea que tú y yo seamos un buen árbol y que demos buenos frutos y abundante fruto. Que las personas que nos conocen, el encanto con el cual nos conocieron al principio se conserve hasta el final y que ese encanto no se transforme en una decepción, que no se transforme entonces en un desánimo, en un rostro triste, sino que la expectativa cubra, ¿cierto? Nuestra vida cubra la expectativa que las personas están haciendo acerca de nosotros. Y para eso, claro, todos tenemos con humildad que reconocer delante de Dios que nuestra vida todavía necesita un crecimiento. Todavía necesita que Dios nos moldee, nos transforme a la semejanza de Cristo, para que entonces nuestra vida, así como fue la vida de Cristo, sea una vida llena de bendición para otras personas, para que nuestra vida sea algo dulce, visto por otras personas, degustado por otras personas desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros hacemos, cómo vivimos y actuamos. Las personas puedan entonces encontrar finalmente un buen árbol con un buen fruto que es obra del Espíritu Santo. Cuando llega el tiempo de la cosecha, entonces el agricultor con alegría va a sus tierras y quiere recoger abundante fruto. Y quiere recoger además ricos frutos, buenos frutos de su trabajo. Pero si el agricultor llegara y encontrara solamente hojas, seguramente cortaría esos árboles y los echaría en el fuego. Porque el agricultor no hizo la inversión, no trabajó de sol a sol, no cuidó, no acompañó todo el proceso para después cosechar solamente hojas. Lo que el agricultor quería era encontrar abundante fruto, ricos frutos, deliciosos frutos, que finalmente esos frutos serán el sustento para su familia. Y por eso es que se esmera en su trabajo, es cuidadoso, incansablemente trabaja y tiene que cuidar de que las plantas no se contaminen con hongos, que el agua sea suficiente, abundante, etc. Porque llegado el momento, irá en busca de buen fruto, de abundante fruto. A veces, por supuesto que las hojas se contaminan con hongos que finalmente cuando los frutos aparecen, también los frutos vienen contaminados. Quiero invitarles a abrir la Biblia allí en el Evangelio según San Juan capítulo 15, porque aquí también Jesús habló acerca de los frutos. Miren ustedes, San Juan capítulo 15, y vamos a leer el versículo número 2. San Juan capítulo 15, verso número 2. ¿Qué dice aquí hablando acerca de los frutos? Recuerden que en este capítulo Jesús se comparó a la vid y dijo que nosotros, sus discípulos, sus seguidores, somos los pámpanos, tenemos que ser los pámpanos, ¿sí? Por lo tanto, aquí está la comparación, también vamos a ver qué dice acerca de los frutos San Juan capítulo 15, versículo 2. Dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo limpiará para que lleve, perdón, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Si hay un pámpano que no está llevando fruto, dice aquí el Señor, lo quitará. Pero todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto todavía. Miren que el Señor quiere que
tú y yo llevemos abundante fruto. Y si estamos llevando fruto, Él dice, nos limpiará para que llevemos aún más fruto. Pero si en nuestra vida no se ve el resultado de la obra de Dios, de la obra del Espíritu Santo, no se ve el resultado de la palabra de Dios en nuestra vida, entonces tendrá que ser quitado. Porque fue plantada la semilla para que lleve abundante fruto. Pero Dios no nos deja desamparados respecto al proceso de crecimiento, de desarrollo, hasta que llegue el fruto. Por eso decíamos que el agricultor no lanzó la semilla y después se olvidó, se desentendió, fue a su casa a dormir y solamente se acordó de las plantas el día de la cosecha. No, Dios está todo acompañando nuestra vida en todo el proceso, permanentemente está queriendo quitar las malezas que quieren impedir el desarrollo, está proveyendo todos los nutrientes espirituales para que nuestra vida cristiana crezca, se desarrolle. Está proveyendo suficiente agua de vida para que nuestra vida entonces tenga abundancia, se transforme en una fuente inagotable de agua que salte para vida eterna y otros puedan beber de la fuente de agua. El Señor está preocupado y ha puesto a nuestra disposición, a nuestro alcance, todos los elementos necesarios para que nuestra experiencia cristiana sea fructífera, sea abundante. Y claro, como tú y yo, también Él desea que nuestra experiencia cristiana sea una experiencia feliz, no una experiencia estancada, quieta o apagada. Él desea ver deliciosos y abundantes frutos en el día final, en el día de la cosecha. Aquí entonces vemos nosotros que el propósito de Dios es que nuestra vida esté cargadita de ricos y abundantes frutos. Que las personas que pasen cerca digan, aquí hay buen fruto. Este fruto se ve bueno, no solo por su color, no solo por su forma, sino porque realmente al probar de ese fruto, al escucharnos, al relacionarse con nosotros, al buscar auxilio o ayuda en nosotros, encuentren ese sabor, encuentren ese dulzor, que es obra del Espíritu Santo actuando en nuestra vida cristiana, en nuestra experiencia cristiana. Entonces, la semilla, que es la palabra de Dios, que llegó a nuestro corazón, dará frutos. Con toda seguridad, si nosotros permitimos al Espíritu Santo actuar en nuestra vida, dará fruto. Habrá fruto con toda seguridad. Y esa es una promesa del Señor. Y dará el fruto que nosotros estemos dispuestos a que haya. Porque si yo no quiero dar buenos frutos, entonces este árbol dará malos frutos, solamente malos frutos. Pero si yo de todo corazón desea que esta semilla que un día cayó en mi corazón dé buenos frutos, dará con toda seguridad los mejores frutos. Es muy triste cuando hay personas que se acercan a la Biblia, se acercan a la palabra de Dios solo para discutir con ella, solo para cuestionarla, solo para encontrarle errores. Pero cuando nos acercamos a la Biblia, cuando buscamos en la palabra, abrimos la palabra de Dios con el corazón dispuesto a encontrar un mensaje de Dios, entonces veremos en nuestra vida el resultado de la Biblia, el resultado de la palabra de Dios transformando nuestra vida, realizando los cambios más importantes en nuestro carácter. Y nuestra vida se transformará en una bendición. Por lo tanto, la palabra, el estudio de la palabra de Dios es el primer elemento fundamental, importante, porque es a través del estudio de la palabra de Dios que nosotros desarrollamos esta comunión con Dios, comunión con su palabra, dedicando tiempo al estudio de su palabra, dedicar tiempo para, a través de la guía de estudio, a través de la escuela sabática, por ejemplo, que esta semana iniciamos un nuevo estudio, ¿no? Hacer amigos para Dios. Esta semana comenzamos esta nueva serie de estudios, estaremos todo julio, agosto y septiembre estudiando esta serie tan importante que se llama Hacer amigos para Dios, que no es otra cosa que una guía de estudio de la Biblia. Es decir, nos permite entender la Biblia y durante 3 meses, a través de esta temática, estaremos en comunión, en estudio de la palabra de Dios. Pero junto con eso también
está acompañado la oración, porque a través de la oración también entramos en comunión con Dios. Dios nos habla a través de su palabra, pero en mi oración también yo tengo que hablar a Dios, tengo que abrir mi corazón a Dios y contarle a Dios cuáles son mis luchas, mis flaquezas, mis temores, para que Él entonces pueda actuar en nuestra vida. Yo en mi oración tengo que decirle, Señor, yo abro la puerta de mi corazón, tú eres bienvenido a mi vida. Es a través de la oración que entramos en esta comunión estrecha, profunda, íntima con nuestro Dios. Y es un permanente desafío. Durante este día, nuestra iglesia, aquí en la Misión Chilena del Pacífico, ha participado de 10 horas de ayuno, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 12 horas de ayuno, ¿sí? Y un tiempo no solo para el ayuno, también para el estudio de la Biblia, el estudio del don profético, para estar en una comunión más estrecha, más íntima con Dios, dedicando tiempo a la oración, ¿sí? A las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde y finalmente ahora a las 10 de la noche en la oración final, pidiendo especialmente por el derramamiento del Espíritu Santo. Aunque también en la oración intercedemos por aquellas personas que están atravesando momentos difíciles, también incluimos en nuestra oración. Entonces, el primer elemento importante es la comunión que encontramos a través del estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, a través de la oración. Pero además, entonces, necesitamos después de la comunión también la relación con los creyentes, relacionarnos, entrar en comunión con otros creyentes, con otras personas, ¿sí? Miren esta hermosa declaración que se encuentra en el Salmo 133 y el versículo número 1. Puedes acompañarme allí en la Biblia, por favor, esta hermosa declaración. Salmo 133, versículo número 1. Incluso ya alguien por allí puso una melodía a este hermoso salmo, a este hermoso versículo. Dice así, Salmo 133, versículo número 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Una vida de comunión, una vida de armonía, de relacionamiento, de relacionarse unos con otros. En estos tiempos que no son tan fáciles, pero podemos seguir relacionándonos a través de estos medios, de este formato, de estar juntos, ya sea a través de algún sistema, ¿cierto? O una llamada telefónica, un mensaje de WhatsApp, etcétera. Pero no perder la comunión, no dejar de comunicarnos, de relacionarnos con los creyentes, con los hermanos, compartir nuestro testimonio, pedir que alguien interceda por nosotros en oración, nosotros interceder por otros creyentes, etc. También entonces establecer y mantener esta vida de relación con los creyentes. La escuela sabática nos permite en los grupos pequeños, en condiciones normales, por supuesto, de nuestro país, del mundo, la estructura de la escuela sabática, los grupos pequeños nos permiten este espacio para relacionarse unos con otros los creyentes. Y eso enriquece, nos permite desarrollarnos, crecer espiritualmente también en esta experiencia. Pero, en tercer lugar, no podemos dejar de lado nuestra forma de relacionarnos con el prójimo. Es una necesidad que el cristiano tiene de extender su mano, llevar esperanza a otra persona, de muchas maneras. Una de las maneras seguramente es como lo hizo Jesús. Y vamos a leer aquí en San Marcos capítulo 10 y el verso número 45. Jesús lo hizo de varias maneras y vamos a mencionar varias de ellas. Pero aquí en este versículo encontramos una de las formas que probablemente Jesús nos dejó el más lindo ejemplo. San Marcos capítulo 10 y vamos a leer en el verso número 45. Si tú tienes allí la Biblia, me acompañas por favor en la lectura. San Marcos capítulo 10, verso 45. Dice así la palabra del Señor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús es el ejemplo de una vida de servicio. Servicio al prójimo, servicio al necesitado. Su vida giró en torno
al servicio hacia los demás, incluso a sus discípulos. Horas antes de ir a la cruz del Calvario, Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos, dándoles ejemplos de humildad y de servicio. Por lo tanto, nosotros también en nuestra forma de relacionarnos con los demás debemos ser personas dispuestas a servir. Y es un desafío constante. Es un desafío constante porque la generación de este siglo es una generación cuya vida está centrada en sí mismo, en lo que yo necesito, en lo que yo siento, en lo que yo pienso, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. Y hay poco tiempo, poco espacio para pensar en lo que otro está necesitando, en lo que otro está sintiendo. Y aquí está nuestro desafío. Pedir que el Espíritu de Dios nos ayude a ser como Jesús. Que nuestra vida sea una vida de servicio. Que estemos prestos a atender la necesidad de los demás. Que nuestra vida sea como la de Jesús. Una vida de permanente compasión por la necesidad de otros. Recuerden que compasión y lástima no es lo mismo. Lástima es la actitud que tuvieron los religiosos que pasaron cerca de aquel hombre que había sido golpeado, asaltado y herido, que iba de camino allí entre Jerusalén y Jericó. Pero compasión tuvo el buen samaritano, que no solo lo miró con tristeza, con pena y sacudiendo la cabeza, sino que inmediatamente fue y lo auxilió y lo ayudó. Compasión. Jesús no nos miró desde el cielo solamente allí moviendo la cabeza. Qué pena que mis hijos allí están sufriendo y lo están pasando mal. No fue esa la actitud de Cristo. Él mismo abandonó su trono de gloria y vino a este mundo a rescatarnos. Hechos y no palabras, ¿sí? Y entonces nuestra manera de relacionarnos con los demás debe ser una forma de atender también sus necesidades. De esa manera se están viendo los frutos, se está viendo el resultado de la obra de Dios en nuestra vida. Y aunque no hablemos muchas palabras, las demás personas podrán reconocer a un verdadero hijo de Dios. Porque decía el primer texto que leímos nosotros al comienzo, que por sus frutos los conocerán. Los conocerán. Las personas conocerán a los verdaderos discípulos por sus frutos. Y nuestra iglesia tiene permanentemente distintos programas, distintas formas de ir en auxilio a los necesitados, ¿sí? Proveyendo alimento, donando sangre, en estas campañas de Vida por Vidas, que es una campaña para invitar a los hermanos a donar sangre de forma altruista para otros, etc. ¿Sí? Hay múltiples formas de nosotros estar atentos a la necesidad del prójimo. Finalmente, entonces, nuestra vida tiene un propósito que se llama misión. Misión. En el mundo de completas tinieblas que nuestro mundo vive, se enciende una luz que es pequeña al principio. Recibió de Cristo Jesús una luz pequeña al principio, pero que poco a poco esa luz comienza a iluminar más y más a su entorno, a su alrededor, a las personas que están cerca suyo, y esa luz comienza a mostrarles el camino que conduce a Cristo Jesús, que conduce hacia la salvación. Nuestra vida es una luz. No es nuestro mensaje solamente, nuestro mensaje una luz. Nuestra vida se transforma en esa luz. Miren esta hermosa declaración, por favor, del libro de Deuteronomio, capítulo 18 y el versículo número 13. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. El quinto libro de la Biblia, recuerden allí el libro de Deuteronomio, capítulo número 18. Versículo 13, dice así. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Como dice el mandato del Señor aquí, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Esta es la medida que nosotros necesitamos alcanzar. Y Dios ha puesto al Espíritu Santo
para que nos guíe en este proceso y podamos alcanzar exactamente esta medida. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y las personas que están en nuestro alrededor verán entonces a un hijo de Dios perfecto. Pero claro, nosotros decimos, pero yo no soy perfecto. Pero en la medida que nosotros vamos a la palabra de Dios, en la medida que desarrollamos una vida de comunión con Dios, que nos relacionamos con los creyentes, que estamos con la mano extendida y compasiva para ayudar al necesitado, nuestra vida se va perfeccionando a la semejanza de la vida, a la semejanza del carácter de Cristo Jesús. Y las personas entonces nos ven perfectas. Nos ven perfectas porque nos ven semejantes a Cristo Jesús. Y ese es el desafío mayor en nuestra vida. Nuestra ciudad es una ciudad que duerme en medio de las tinieblas y que necesita de luces que estén dispuestas a brillar, que estén dispuestas a llevar el maravilloso amor de Jesús a tantas vidas, a tantos corazones que perecen sin esperanza. Y esta es la invitación del Señor, que nosotros podamos ser árboles, plantas, hijos de Dios que lleven abundante fruto, buen fruto, que se transforme en una bendición para las personas con las cuales nos relacionamos cada día. Eso es posible cuando hacemos de Cristo el centro de nuestra vida, cuando permitimos que Él brille en nuestra vida y que su luz nos transforme, y esa luz entonces ilumine también la vida, el camino de otras personas. ¿Estás dispuesto en esta noche entonces decirle al Señor, yo quiero ser un árbol que lleva mucho fruto, quiero ser un árbol que dé buen fruto, quiero que mi vida sea una luz, una bendición para otros? Y si tú, Señor, me ayudas, yo quiero desarrollar una vida de comunión profunda contigo a través del estudio de tu palabra, a través de la oración, a través de las acciones en beneficio de llevar esperanza para otras personas. Señor, si tú estás conmigo, yo pongo mi vida en tus manos y deseo que tú hagas de mí un árbol de abundante y buen fruto. ¿Ese es tu deseo? Ese será nuestro primer pedido de oración entonces en esta noche. Será el principal pedido de oración. Y si tú quieres agregar además algún otro motivo de oración, lo puedes escribir, que ahora vamos a dedicar estos próximos minutos a la oración. ¿Sí? Y vamos aquí quizás saludar también a nuestro amigo Abraham, ¿no? Que envía aquí el saludo y bendiciones también para los amigos que están participando. Aquí tenemos también el saludo del Club Yahvé Jireh. Qué bonito. Club Yahvé Jireh dice un abrazo, pastor, saludos de parte del Club Yahvé Jireh. Son nuestros amigos de la iglesia de Rodelillo. Qué hermoso. Saludo aquí de nuestros amigos de Rodelillo y la iglesia, los amigos. Un abrazo para cada uno de ellos. Y vamos a unirnos entonces en la oración. Queremos invitarte para que tú puedas en este momento presentar tu petición al Señor. ¿Sí? Puedes decirle, Señor, esta es mi petición. Yo deseo, Señor, ser parte de aquellos que cuando el Señor venga pueda ser llevado al reino de los cielos. Por ningún motivo quiero ser parte de aquellos que tendrán que ser cortados y lanzados al fuego porque no llevan fruto, porque no sirven. Nuestra vida debe ser una vida de servicio. Queremos servir a Dios y servir también a nuestros semejantes. Qué hermoso lo que dice Deuteronomio, ¿no? Dios desea que nosotros seamos perfectos delante de Él. Y si el Espíritu Santo trabaja en nosotros, seremos perfectos. Seremos hallados perfectos porque el Espíritu Santo hará una hermosa obra en nuestra vida. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar a nuestro Señor. Cariñoso Dios, te agradecemos porque hasta este día tú has sido, Señor, bueno, dándonos la vida, porque tú tienes, Señor, propósitos en nosotros. No existimos este día solo para
dar vueltas en nuestra casa o salir un rato a la calle, hacer un par de cosas y volver nuevamente a la casa. Tú nos has dado un día de vida con un propósito. Y tal vez en esos propósitos estaba considerado, Señor, este momento de diálogo, de estudio, de conversación a través de tu palabra. Y que podamos, Señor, reflexionar de los cambios que son necesarios en nuestra vida, de los cambios que son urgentes en nuestro corazón. Es por eso, Señor, que ponemos en tus manos nuestro ser entero. Tú eres Dios, tú eres el Creador. Por lo tanto, Señor, tienes la autoridad para actuar en nuestro corazón. Pero aunque tú eres Dios y tienes esa autoridad, nosotros, Señor, además de eso, queremos decirte, Señor, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra vida para que tú libremente te manifiestes en nuestro corazón. Haz esta obra, Padre, porque queremos agradarte a ti. Queremos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Queremos que nuestra vida no sea, Señor, como la de aquellas personas que pasan por este mundo sin dejar ningún fruto. Es nuestro deseo, Señor, que nuestra vida en este mundo pueda ser de gran bendición, para salvación de muchas personas, para bendición de nuestra familia y porque deseamos ser también parte del reino de Dios. Gracias, Señor, por este momento que hemos compartido juntos y porque tú has ofrecido, Señor, realizar los mayores y mejores cambios en nuestro corazón. Que tu bendición esté con cada familia que aquí estamos representando en el día de hoy. Padre bondadoso, ponemos nuestra vida delante de ti, lo hacemos con humildad, reconociendo nuestra fragilidad humana, pero también reconociendo que tú eres un Dios poderoso y harás esta hermosa obra en medio de nosotros. Danos descanso esta noche y si tú permites mañana que podamos contemplar la luz de un nuevo día y que nuestra vida mañana pueda dar nuevos y valiosos frutos para gloria de tu nombre. Atiende la necesidad de cada familia que aquí está presente. Te pedimos por nuestro hermano Nelson Carmona, que hoy pasó una situación difícil, Señor, en su casa. Queremos que tú vayas en auxilio, Señor. Ya conversamos con él hoy día y estamos, Señor, atentos para inmediatamente, si se presenta la necesidad, ir en su auxilio. Pero lo más importante es que tú puedas dar tranquilidad en el corazón de él. Así también pedimos por aquellos familiares que están tal vez enfrentando alguna dolencia física, alguna enfermedad, tal vez producto de este virus, Señor, que asedia el mundo entero. Tu gracia, tu misericordia se manifiesta en ellos. Y no te pedimos, Señor, la sanidad de ellos, te pedimos en primer lugar la salvación, porque la sanidad es consecuencia de la salvación y tú eres un Dios salvador. Padre, manifiéstate en la vida de ellos, que ellos puedan sentir urgentemente la necesidad de ser salvados por Cristo Jesús. También pedimos por aquellas personas que sirven, que trabajan para satisfacer las necesidades, para cuidar, para proteger a las personas relacionadas, Señor, con la salud, que están en los hospitales, en las postas, en los centros de salud. Líbrales, protégeles a ellos y a sus familias, Señor, y te lo pedimos en este día. También atiende la necesidad de cada familia que aquí está representada en esta reunión, Señor, y en nuestro corazón tenemos el deseo de glorificar tu nombre desde ahora y para siempre. Es por eso que oramos, confiando en los méritos sagrados de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Padre. Amén. Queridos amigos, una alegría estar juntos en este día y por supuesto que queremos despedirnos y Dios mediante encontrarnos en una nueva reunión en una próxima semana a través también de este canal Señales de Esperanza. Usted se puede suscribir si desea allí y poner allí para que cuando comience la transmisión usted ya recibirá la notificación también en su celular o en su computador. Una feliz noche, que Dios les bendiga.